Hola, buenos días. Hola Lili, buenos días. Hola La Lili, querida, ¿cómo amaneció? bien. Ah, bueno. Menos que amanecí como ¿Amaneció qué? un poquito como mareada. Tengo dolor de cabeza, ¿sabes? Y eso. Los males de los 40. Sí, será. Pero si yo ya Ya, los sufro a los 30, entonces me imagino a los 40. se le empezó más temprano. ¿Qué más? Tengo que estar. Bueno, espero que pase. Ah, bueno. ¿Cómo sigue Chanel? ¿Ya mejor? Bien, bien, fue el susto ese día, pero ya gracias a Dios, pues no le ha vuelto a dar. No sabemos qué sería. Dice ella que es la piscina. Entonces vamos a ver si es la piscina. Sí, de pronto algún químico. ¿Cómo? Algún químico del agua. Puede ser que cambiaron algo y le esté afectando. Vamos a ver hoy comprobamos si sí o si no. Hoy es el día. Hoy es el día, dice ella desde por allá. Hola Mauricio, buenos días. Dice ella. Bueno, pues empecemos orando de una vez. Entonces, si quiere Lili, por favor. Gracias. Padre bueno, te damos gracias en este por tu Rey soberano, de, de todo lo que existe, de la creación, nuestras vidas. Gracias porque estamos juntos, porque confiamos en un Dios fiel que sostiene a sus hijos. Te damos gracias porque hoy, en infinita bondad, nos has permitido levantarnos y poder estar listos para todas nuestras actividades. Nos encomendamos a ti este día, encomendamos esta lectura que ha sido de tanta ayuda para nosotros, como padres que educamos en casa. Gracias porque, porque nos das esta oportunidad y te pedimos que podamos día a día no solo tener este conocimiento en nuestras mentes, sino llevarlo a la práctica. Ayuda a todas estas personas que se conectan cada día, que escuchan los audios, que escuchan las transmisiones todos los días, las oportunidades, ayudarles también a poder eh, hacer práctica todas estas conocimientos que hemos recibido durante su vida. En el nombre de Jesús, te damos las gracias. Amén. Muchas gracias, Lili. De pronto es que se estaba como entrecortando en la oración. ¿Será que se puede revisar, Lili?
porque sí, toda la oración fue como un poquito entrecortada. Entonces mientras pues yo voy a dar como la introducción. Bueno, muy buenos días, muchas gracias a los que ya se están conectando nuevamente. Hoy es el día 23 de la lectura diaria del volumen 1 de la filosofía Charles Mason, que es una filosofía enfocada para los padres que desean educar en casa. Les damos la bienvenida y bueno, ya hasta el día de ayer fue el tema de hábitos. Hoy vamos a iniciar también un tema muy importante y que nos preguntan mucho, que es como tal el contenido y el método de las lecciones, cómo llevar a la práctica ya como la filosofía, cómo dar las lecciones de una manera muy práctica. Se va a ver las lecciones como instrumento educativo y bueno, ahí vamos entonces a estar mirando este punto 5, la parte 5. El día de hoy vamos a leer el punto 1, nomás, todo el punto 1. Y bueno, esperamos que sea de mucha bendición para ustedes, así como para nosotros, y que sea pues también como muy, una ayuda muy práctica para hacerlo. Les recuerdo también que este volumen 1 está enfocado para los niños de 6 a 9 años, pero por ejemplo a nosotros que tenemos niños más grandes nos ha servido guiarnos porque la forma como veníamos haciéndolo es totalmente diferente. Entonces sirve mucho poder iniciar desde acá, ¿sí? Para cambiar, digamos, el método, la forma como veníamos haciéndolo antes. Entonces vamos a leer la parte 5, el punto 1. Y si quiere Lili, ¿quiere iniciar o...? No sé cómo me escuche, Pues o ahí si ya todavía se la escucha. escucho bien. Igual si algo, pues yo le digo ahí. Bueno, Entonces si yo sería iniciar hasta las lecciones deben suministrar ideas. Mentiras, hasta los niños aprenden para obtener ideas, ¿vale? Los niños aprenden para obtener ideas. punto 1 sobre el contenido y el método de las lecciones. Me parece que vivimos en una era de la pedagogía que quienes formamos parte de la profesión docente tendemos a responsabilizarnos por demasiadas cosas y que los padres están dispuestos a ceder a otros la responsabilidad de la dirección, así como de la instrucción real, más de lo que es saludable para los hijos. Los padres deben reflexionar en el programa de instrucción. Me gustaría llamar la atención a un tema que los padres están acostumbrados a dejar en manos del maestro de la escuela o de la institutriz, es decir, la persona contratada para educar en el hogar. Cuando no instruyen ellos mismos a sus hijos, me refiero a la elección de las asignaturas de la instrucción y las formas en que se manejan dichas asignaturas. Los maestros son las personas que, más que los demás, se han dedicado a considerar lo que un niño debe aprender y cómo debe aprenderlo, pero los padres también deberían pensar en este tema e incluso cuando no profesan ellos mismos enseñar a sus hijos. Deberían contar con opiniones propias cuidadosamente formadas sobre el tema y el método que se usará en su educación intelectual, tanto para favorecer al docente como a los niños. No hay nada que aporte más vitalidad y propósito al trabajo del maestro que la certeza de que los padres de sus alumnos le acompañan en su profesión. Incluso cuando los niños asisten a escuelas cuyos docentes son personas calificadas para tal efecto, cuando los padres y las madres cuentan con cierto conocimiento del trabajo docente, puede impedir a que el maestro caiga en rutinas de la profesión, como es, por ejemplo, valorar una aptitud en alguna materia por el valor que tiene en sí misma, y no en cuanto afecta a los niños. Pero en el comienzo de la educación escolar en casa, cuando en Inglaterra los niños se educaban normalmente en el hogar desde desde los 6 hasta los 9 años, es una afrenta dejar a la joven institutriz con escasas calificaciones fuera de su francés o alemán nativo, o un inglés pobre, para que diseñe un plan escolar para ella y sus alumnos. Que los niños pierdan el tiempo
es el menor de los males que se acumulan, ya que lo peor es que están formando hábitos inservibles contra el esfuerzo intelectual. Y cuando llegue el momento de ir a la escuela, no comprenderán las lecciones, el trabajo por hacer se les escapa de los dedos y sus capacidades de resistencia pasiva desconciertan a los maestros más esforzados. El hogar, el mejor lugar para el crecimiento de los niños pequeños. Lo mismo se aplica en kindergarten o cualquier otra escuela para los más pequeños. La escuela en el hogar es siempre el mejor lugar para su crecimiento. Será indudablemente así en el caso de la madre que tiene la libertad de dedicarse a la instrucción de sus hijos, pero rara vez es libre para hacerlo. Si vive en una ciudad, puede enviarlo a la escuela cuando tengan 6 años. Si está en el campo, debe contar con una institutriz y la dificultad radica en encontrar una mujer que solo esté familiarizada con las materias que se propone enseñar, sino también que comprenda en cierta medida tanto la naturaleza del niño como el arte de enseñar y las metas educativas. Una mujer que sea capaz de sacar el máximo partido a los niños sin malgastar en cuanto a aptitudes ni a tiempo. No es frecuente que tal extraordinaria persona llegue en respuesta a un anuncio y, a falta de una maestra capacitada, la madre se ve obligada a instruir a la institutriz, es decir, puede complementar con sus propios aportes el escaso conocimiento y experiencia de la joven maestra. Por ejemplo, me gustaría que los niños se les enseñe a leer así y así, porque o que aprendan historia de tal manera que las lecciones tengan tal o cual efecto. Una media hora de conversación de este tipo con una institutriz sensata avalará un mes de completo de trabajo para los niños, también dirigido que mucho se hace en poco tiempo y se garantiza el mayor margen posible para el juego y el ejercicio al aire libre. 3 preguntas para la madre. Si queremos que la madre inculque sus puntos de vista en la institutriz sobre la enseñanza de la escritura, idioma extranjero, geografía, la madre misma debe poseer puntos de vista definidos y debe preguntarse seriamente, ¿por qué deben aprender los niños? ¿Qué deberían aprender? ¿Y cómo deberían aprenderlo? Si ella se toma la molestia de encontrar una respuesta definitiva y reflexiva a cada una de estas 3 preguntas, estará en condiciones de dirigir los estudios de sus hijos y al mismo tiempo se descubrirá con sorpresa que las 3/4 partes del tiempo y el trabajo que normalmente dedica el niño a sus lecciones es tiempo perdido y energía desperdiciada. Los niños aprenden para crecer. ¿Por qué debe aprender el niño? ¿Por qué comemos? ¿No es para que el cuerpo viva y crezca y pueda cumplir sus funciones? Precisamente así debe sostenerse y desarrollarse la mente mediante el alimento que le conviene, el pábulo mental del conocimiento asimilado. Una vez más, el cuerpo se desarrolla no solo por medio de un sustento adecuado, sino por el ejercicio apropiado de cada uno de los miembros. Una joven madre me comentó el otro día que antes de su matrimonio tenía unos brazos tan delgados que nunca le gustaba exhibirlos, pero un bebé fuerte de 5 meses la había curado de eso porque al poder moverlo y levantarlo con facilidad, ahora no le daba pudor mostrar unos brazos bien formados. De igual forma, así como las extremidades físicas se fortalecen con el ejercicio, así también una determinada capacidad mental se hace efectiva gracias al esfuerzo intelectual ejercido sobre ella. La gente tiende a pasar por alto el hecho de que la mente debe alimentarse. Aprendemos para saber y no para crecer. De allí proviene la repetición de las lecciones como un loro, la adquisición
y la acumulación de hechos mal digeridos para los exámenes y todas aquellas formas de adquirir conocimiento que la mente no asimila. Alteración del material del saber. Los especialistas, por otra parte, tienden a conceder demasiada importancia al variado ejercicio de las facultades mentales. Nos encontramos con libros de enseñanza que contienen lecciones preparadas en gran detalle, en las que se asigna cierto trabajo a las facultades de análisis, otro trabajo a la imaginación, al juicio, etc. No obstante, la doctrina de las facultades, la cual se basa en una falsa analogía entre la mente y el cuerpo, va en camino al limbo donde los baches en el camino de la frenología, el estudio del tamaño y forma de la cabeza para descubrir sobre el carácter y habilidades de la persona, hoy descansan en paz. La mente parece en realidad ser un todo indivisible y estar dotada de múltiples poderes, y el tipo de alteración del material del saber ya mencionado es innecesario para el niño sano, cuya mente es capaz de dirigirse a sí misma y dedicarse al trabajo que le es propio en torno a la porción de conocimiento que se entregue. Casi todos los temas que el sentido común dice que son adecuados para la instrucción de los niños permitirán el ejercicio de todas sus facultades, si se presenta adecuadamente. Sí. ¿Sigo hasta qué parte, Nancy? Esa parte, Lili. Listo. Los niños aprenden para obtener ideas. El niño debe aprender, en segundo lugar, para que se siembren ideas libremente en la tierra fértil de su mente. El diccionario define idea como la imagen o el cuadro que la mente forma de toda cosa externa, ya sea a partir de los sentidos o espiritual. Por lo tanto, si la tarea de la enseñanza es proporcionar ideas al niño, toda enseñanza que no le dé posesión de una nueva imagen mental, por tal razón no ha cumplido su objetivo. Piense ahora en la apatía que a menudo se ve en los niños a duras penas realizando lecturas, las tablas, la geografía y las sumas, y verá cuán poco común es que alguna parte de una lección sea lo suficientemente vívida como para dejar en ellos una imagen mental. No exageramos al decir que una mañana en la que un niño no ha recibido ninguna idea nueva es una mañana perdida, por muy cercano a sus libros que se haya mantenido el pequeño estudiante. Las ideas crecen y se reproducen según su tipo. A mí me parece que el diccionario no logra llegar a la verdad de su definición del término idea. Una idea es más que una imagen o un cuadro, es por así decirlo, un germen espiritual dotado de fuerza vital y que tiene el poder de crecer y producir según su especie. De hecho, la naturaleza misma de las ideas es crecer. Así como el germen vegetal secreta lo necesario para vivir, de la misma forma basta implantar una idea en la mente infantil para que secrete su propio alimento, crezca y dé fruto en forma de una sucesión de ideas afines. Sabemos por nuestra propia experiencia que, si fijamos nuestra atención en algún personaje público o en alguna teoría sorprendente, durante varios días después vamos a estar continuamente escuchando o leyendo alguna cosa que se relacione con este tema, como si todo el mundo estuviera pensando en lo que ocupa nuestros pensamientos. Eso sucede porque la nueva idea que hemos recibido está en proceso de crecimiento y está buscando su alimento apropiado. Este proceso de alimentación prosigue con peculiar avidez en la niñez y el crecimiento de una idea en el niño es relativamente rápido. Scott y Stephenson trabajaron con ideas. Scott tuvo una idea, todo un conjunto de ideas, de los cuentos y baladas de Border, el folclore del campo, del que se nutrió su infancia. Sus ideas crecieron y se desarrollaron y las novelas de Waverley son el fruto que produjeron.
George Stephenson hizo pequeñas locomotoras de arcilla con su compañero de juegos, Thomas Toloway, y cuando fue maquinista siempre estaba mirando su motor, limpiándolo, estudiándolo. Un motor era su idea dominante y se convirtió en nada menos que la locomotora. El valor de las ideas dominantes. Pero, ¿cómo influye en la educación del niño esta teoría de carácter vital y fecundo de las ideas? Así, dé a un niño una sola idea valiosa y habrá hecho más a favor de su educación que si hubiera puesto sobre su mente la carga de un tonel de información. Porque el niño que crece con algunas ideas dominantes tiene garantizada su autoeducación y su camino profesional ya trazado. Las lecciones deben suministrar ideas. Para que una idea pueda ser recibida, la mente debe estar en una actitud de completa atención y ya hemos abordado cómo lograr ese estado mental. Otra cosa, una sola idea puede ser una posesión tan preciosa en sí misma, tan fructífera, que los padres no pueden permitir con toda razón que la selección de las ideas para el niño sea una cuestión dejada al azar. Por el contrario, son sus lecciones las que debieran proporcionarle aquellas ideas que lo encaminarán en su educación posterior. Los niños aprenden para adquirir conocimiento, pero el objetivo de que el niño aprenda no radica solo en garantizar el debido crecimiento intelectual y suministrar ideas a la mente, sino también es verdad la noción común de aprender con el fin de adquirir conocimiento. Tanto así que no hay conocimiento más valioso que el adquirido en la infancia. Ningún conocimiento adquirido más tarde queda tan claramente registrado en el cerebro, ni es tan útil en tanto base del conocimiento por venir. Al mismo tiempo, la capacidad de conocimiento del niño es muy limitada. Su mente es, a este respecto al menos, solo un pequeño frasco con un estrecho cuello, y por lo tanto les corresponde a los padres o al maestro verter en él solo lo mejor. Conocimiento diluido. Pero, pobres niños, con demasiada frecuencia sus mejores amigos los decepcionan en cuanto al conocimiento que les entregan. Las personas adultas que no son madres, en sus esfuerzos por acercarse a la mente infantil, hablan y piensan de una manera mucho más infantil que el niño. Si un niño habla socerías, es porque sus mayores tienen la costumbre de hablarles socerías. Déjelo solo, y sus comentarios son sabios y sensatos en proporción a la guía que recibe de su pequeña experiencia. Las madres rara vez hablan a sus hijos como si ellos fueran menos inteligentes, porque conocen demasiado íntimamente a los pequeños y, por lo tanto, tienen demasiado respeto por ellos. Pero los maestros profesionales, ya sean los escritores de libros o los que imparten lecciones, tienden demasiado a dar un solo grano de conocimiento puro dentro de todo un galón de oratoria, obligando al niño a esforzarse por discernir el grano y de extraerlo del torrente pueril. El conocimiento del Dr. Arnold en su niñez. En general, los niños que crecen con sus mayores y que no acceden a lo que se conoce como libros infantiles ganan más en cuanto a lo que pueden obtener por sí mismos de la literatura de los adultos. Así se cuenta del Dr. Arnold, que cuando tenía 3 años recibió como regalo de su padre Historia de Inglaterra, de Smollett, como recompensa por la precisión con la que relató las historias relacionadas con las descripciones y las imágenes de los sucesivos reinados. Una diversión que probablemente sentó las bases de el gran amor por la historia que lo distinguiera más adelante en su vida. Cuando ocupaba la cátedra de profesor en Oxford, se cuenta que citaba Lectures on History del Dr. Priestley, citas verbalmente exactas. Creemos así porque ese era el hábito de su mente. Además, un niño no tiene mucha habilidad para reformular un asunto
Y eso, aunque no había tenido el libro en sus manos desde que tenía 8 años. Sin duda, había sido un niño excepcional, y lo único que propugno es que, si sus lecturas hubieran sido del tipo de sosería diluida, que comúnmente se le da a los niños, habría sido imposible para él citar pasajes después de una semana, mucho menos unos 20 años de haberlos leído. Literatura adecuada para niños. Dicho tipo de literatura débil para los niños, tanto en los cuentos como en los libros escolares, es el resultado de un proceso reaccionario. No hace mucho, la impresión en boga era que los niños comprendían poco, pero tenían una memoria prodigiosa para datos, que las fechas, los números, las reglas, los catecismos de conocimiento, mucha información en pequeñas porciones, se suponía que era el material adecuado para la educación infantil. Hemos cambiado todo eso y hemos puesto en las manos de los niños libros de lecciones con bonitos dibujos y lenguaje fácil, casi tan lindos como los libros de cuentos. Pero no nos damos cuenta de que, después de todo, les estamos dando las mismas pequeñas píldoras de conocimiento en la forma de un diluyente débil y copioso. Los maestros e incluso los padres que están lo suficientemente atentos a la dieta de sus hijos son tan imprudentes en cuanto al tipo de alimento mental que se les da, que estoy sumamente ansiosa de que consideremos este asunto sobre las lecciones y la literatura propia para los pequeños. 4 filtros para las clases para niños. Vemos, por tanto, que las lecciones de los niños debieran proporcionar el material necesario para su crecimiento mental. Debieran ejercitar las diversas facultades mentales, debieran suministrarles ideas fructíferas y proporcionarles conocimiento realmente valioso por sí mismo, preciso e interesante, del tipo que el niño pueda recordar como un hombre con provecho y placer. Antes de medir con estos filtros las diversas asignaturas en las que se instruye habitualmente a los niños, me gustaría reiterar 2 o 3 puntos que me he esforzado por establecer en las páginas anteriores. Resumen de 6 puntos ya considerados. A. Que el conocimiento más valioso para el niño es el que obtiene con sus propios ojos, oídos y dedos, con una guía externa al aire libre. B. Que no se debe permitir que las obligaciones de la sala de clase usurpen el derecho del niño a pasar largas horas al día dedicadas al ejercicio y a la investigación. C. Que se debe llevar al niño todos los días, si fuera posible, a paisajes como un páramo o una pradera, un parque o al mar, donde pueda encontrar cosas nuevas para examinar y así aumente su reserva de conocimiento real. Que la observación del niño debiera llevarse a una flor o un peñasco, un pájaro o un árbol, que de hecho él mismo debiera reunir la información común que es la base del conocimiento científico. D. Que el juego vigoroso y saludable es a su vez tan importante tanto como lo son las lecciones, en lo que respecta tanto a la salud corporal como a la capacidad intelectual. E. Que, aunque esté siendo supervisado, se debe dejar mucho solo al niño, tanto para que pueda trabajar a su manera en las ideas que reciba, como para que esté más abierto a las influencias naturales. F. Que la felicidad del niño es la condición para que progrese, por tanto, que sus lecciones deben ser alegres y que deben evitarse las ocasiones de fricción en el aula. A la vista de tales premisas, consideremos ahora lo que el niño debe aprender y cómo se le debe enseñar. Bueno, vamos a dejar hasta ahí, por eso.
Bueno, hoy vimos un tema muy importante y es ya como una breve introducción al tema de los libros vivos. Y por qué no usar libros infantiles, libros de texto que son sosería diluida, ¿no? Y bueno, ese resumen también estuvo muy bueno porque es un resumen de todo lo que ya desde el principio se ha dicho, ¿no? Cada una de las partes es como ese punto, acerca de la observación de la naturaleza, la importancia de salir al aire libre, de la importancia de que si bien van a estar supervisados, pero que se les debe dejar o permitir a ellos que sean los que ellos mismos apliquen el método científico, ¿no? Entonces sí, muy, muy importante este tema. Ya igual continuamos con la aplicación como tal de las lecciones en el aula de clase para las familias educadoras en el hogar. Y si bien digamos que en esta vimos como una introducción, se parte de la idea de que en esa época se tenían institutrices, en la mayoría de casos, y ella le daba mucha importancia acerca de qué era lo que estas institutrices debían enseñarle a sus niños y de que esas ideas que las institutrices podían darle a los niños, incluso los maestros de clase, y asimismo nosotras también debemos estar como muy pendientes de eso, ¿no? De las ideas que nosotros le estamos impartiendo a nuestros niños, porque de ahí parte el conocimiento, ¿no? Pero también de las ideas que otras personas pueden darle a los niños, ¿no? Personas como en las que nos apoyamos, por ejemplo, en las clases de natación, en los deportes, todas aquellas otras personas en la iglesia, en la familia, todas esas ideas que normalmente quieren aportar, pero que muchas de ellas no van al caso en nuestros días, ¿no? Incluso pues las ideas que llegan de la televisión externas, ¿no? Del internet, de la televisión. Entonces, sí, muy importante el tema de las ideas. Entonces, bueno, muchísimas gracias a los que estuvieron hoy en la lectura. Un tema muy importante. Muchas gracias, Lili. Me alegró verla nuevamente. Y nos vemos entonces mañana, si Dios lo permite. Y ahora nos vemos todos los Sí, días. sí, sí, todos los días. Mañana nos quedamos bien, ¿sí, no? Gracias a Bueno, feliz día. tus acciones.